Bueno, familia, Shabbat Shalom. Vamos a orar y vamos a entregar este Shabbat precioso que el Eterno nos ha dado. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor y tu compasión, por todo lo que nos has permitido, Abba, en este precioso día, en tu día Kadosh, Abba Kadosh, porque tú nos mandas a que nos apartemos para ti, bendito Elohim. Abba, tu remanente permanecerá a salvo. Muchas gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por nuestros hijos. Gracias por todo lo que has permitido, Abba, en ellos. Abba, eh, en todo lo que nos has dado en este Shabbat, tu palabra preciosa. Abba, pondremos por obra todo lo que nos has dicho que debemos hacer. Por los méritos de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Que solamente seas tú, bendito Elohim, hablando a nuestras almas, bendito Padre. Abba Kadosh, que tu nombre sea exaltado, Abba, hasta lo más alto, hasta lo más alto. Abba Kadosh, y seas tú quien lleve toda la gloria, la honra, el imperio, el dominio, el control total de nuestras almas y de nuestras vidas, y de todo lo que suceda en medio de nosotros. Toda Rabá Yahshua Mushiheinu, Omen be Omen. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh tu Elohim mandó que se enseñen para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu alma. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito es el Abacadosh. Entonces vamos a estudiar las cartas de Juan, las cartas de Yohanan, en este Shabbat. Y vamos a hablar algunas cosas de la carta. Voy a compartir la pantalla. En la primera carta de Juan, este escrito no tiene muchas de las características de una típica carta griega como las que Shaul anteriormente expresaba o escribía, porque carece de ciertas cosas formales, amén, en relación a cómo él hacía las cartas. Pues estamos hablando ahora de Yohanan, otro Shaliach de Yahshua HaMashiach, y también la carta 2 y la carta 3 están dirigidas específicamente a la carta 2 a una Keilah, porque pues habla de una señora, pero en realidad es una Keilah, ¿ok? Es una congregación, es una escogida. Y la tercera carta es hacia una persona que se llama Gallo. Las cartas de Juan fueron escritas para animar a los seguidores de Yahshua HaMashiach a permanecer fieles a la verdad. Los tres textos fueron dirigidos a creyentes escogidos, pero la obra también contiene una fuerte polémica contra las personas con las que el autor no está de acuerdo. Entonces son algunas cosas que encontramos en relación a eso. En la escritura, en el hebreo real, o sea, del hebreo al español, dice para las chosen, que es la congregación elegida. ¿Okay? No habla de una mujer o una señora, porque siempre se ha tratado de definir que esta carta era hacia Miriam, la madre de Yahshua. ¿Okay? Pero no se trata de la madre de Yahshua, sino hacia una Keilah escogida. La primera carta, las razones de la primera carta están relacionados varios puntos como vivir en la luz, los creyentes y el mundo, la definición de los servidores de Elohim,
el espíritu de Elohim y el espíritu del antimashiach. El amor de nuestro Padre Celestial, testimonio de la fe, un conocimiento correcto de las Escrituras. Esas son las razones de la primera carta. La segunda y la tercera carta son más definidas. La segunda carta de Yohanan es a una congregación y como está escrito en el hebreo, dice el saken para la escogida o para la chosen, la elegida, ¿okay? La Keilah elegida, ¿okay? Elegida, Curia y sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Amén. Entonces, sabemos que hay dos casas, que es la casa de Judá y la casa de Israel. Pues en el verso 1 está relacionada los escogidos del Eterno, amén, que representan la casa de Israel. En el verso 13 del capítulo 1 dice, los hijos de tu hermana elegida te saludan, son de la casa de Judá, ¿ok? No está hablando de dos mujeres específicas, sino de dos congregaciones, amén. Cuando Yahshua dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, está hablando de esa casa, las 10 tribus que estaban dispersas. Entonces, en la segunda carta está dirigida a la escogida, a la Keilah escogida y a sus hijos. ¿Ya? Entonces, las definiciones que hemos leído o encontrado por ahí dice una señora y a sus hijos, aunque hay debate sobre si se refiere a una persona específica o a una iglesia o una Keilah en particular. El mensaje principal es de amor, verdad y advirtiendo contra los falsos maestros. Amén. Sin embargo, cuando leemos del hebreo al español entendemos el significado que es una Keilah escogida. Amén. Sajen, eso significa los saken, que es los ancianos. Amén. Entonces no está relacionado a ¿cómo se llama? A personas como obispo y estas cosas. Está hablando de saken. Los saken son ancianos, son los ancianos de las Keilot. Yohanan es considerado un saken. Amén. Y también un shaliach, que es un shaliach de Yahshua HaMashiach, un apóstol. Entonces la tercera carta está dirigida a Gayo y esta carta se dirige a un individuo cuyo nombre es Gaios, a quien el autor identifica como el anciano elegido, elogia por su hospitalidad y defensa de la verdad. La carta también menciona a Diótrefes, un líder que se opone al autor, y a aquellos que acogen a los predicadores itinerantes, y a Demetrio, quien es recomendado por el autor. Entonces el saken, el verso 1, capítulo 1, verso 1 dice el saken, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad, amado, anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma prospera. Amén. Ya ese verso lo hemos explicado, pero de ahí sale este verso relacionado a este varón que se llama Gaios, que pues en el amor de Mashiach, Yohanan tenía una gran estima hacia él. Significa que lo que hacía entonces era del agrado de Elohim. Estas son las tres relaciones de la carta. Vamos entonces a compartir la Biblia para leerlo juntos. Iniciamos, familia preciosa de Yahweh. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Amén. Está hablando de Yahshua HaMashiach. Voy a leer este paréntesis. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Amén. Entonces esta parte del verso 1 está hablando de Yahshua HaMashiach. Yahshua es la palabra viviente.
Dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso le anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Estas cosas les escribimos para que tu gozo sea cumplido, o sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y les anunciamos, Elohim es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, no tenemos el Ruach HaKodesh. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, y el Ruach HaKodesh no está en nosotros. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es importante que todos estos puntos lo tomemos en cuenta. Siempre he dicho que si necesitamos hacer teshuvá, lo hagamos. Amén. Y que lo hagamos de inmediato para que el Eterno tenga compasión y nos permita salir adelante. Amén. Confiando siempre en Él. Porque los días son malos. Como dice la palabra, los días son malos y están más definidos en este tiempo. Amén. Y eso nos enseña que para entender la venida de Mashiach, los días serán como los de Noah. Y dice el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Abba, a Yahshua HaMashiach, el Sadik, el justo, ¿ok? El Sadik que da sedacá. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amén. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Entonces, aquí hay una parte importante, y esta parte es definitiva. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Yo pienso que las personas no saben cuáles son los mandamientos de Elohim, porque hay algo muy simple, amén, y es leer los mandamientos y saber qué es lo que tengo que hacer, amén, y solamente entender que el mandamiento número 4 que dice reconoce el Shabbat y yo no lo reconozco, entonces yo no guardo los mandamientos. No puedo guardar 9, tengo que guardar 10 mandamientos. Amén. Ahora hay 613 mandamientos entre todo. Sin embargo, estos 10 que son presentados en el monte Sinaí son fundamentales, porque en el amor a Yahweh nuestro Elohim y en el reconocer o amar a tu prójimo están fundamentados todos los mandamientos. Sin embargo, no toman en cuenta el cuarto mandamiento, que es reconocer el Shabbat. Amén. Entonces, si no guardas el Shabbat, no estás cumpliendo los mandamientos. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Reconocemos el Shabbat y también guardamos los otros 9, entonces hacemos la voluntad de Elohim. Dice,
y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y el Ruach HaKodesh no está en él. No, pero yo puedo hacerlo todos los días. Sí, pero el Shabbat es un mandamiento, es un pacto y es una señal. Si no guardas ese mandamiento, no hay señal en ti de que eres hijo de Elohim. Porque el hijo de Elohim hace la voluntad de Elohim en obediencia. Lo estudiamos ayer. Amén. Entonces, es fundamental entender cómo yo puedo, si yo hago un autotrabajo y digo, bueno, yo voy a revisarme para ver si cumplo, porque eso es necesario que todos lo hagamos, para ver si yo cumplo con el Eterno todo lo que Él me ha dicho. Amén. Lo primero que tengo que hacer es buscar los mandamientos, porque es lo que primero estableció. Luego voy poco a poco con todo lo demás, con sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, que vienen incluidas en todas las cosas. Amén. El mandamiento de reconocer el Shabbat es una profundidad enorme. Por lo tanto, este mandamiento, no cumplir este mandamiento, es una situación que pone a la persona en peligro. Número uno, porque no tiene el Ruach HaKodesh, no tiene el Espíritu Santo. Ya, porque el Espíritu Santo te da a entender lo que significa el Shabbat. No es solo apartarte por apartarte y acostarte a dormir y pararte a las 7 de la noche el sábado. No. Sábado, el nombre sábado se lo puso Roma, eso no significa nada. Estamos hablando de Shabbat como tal. Por lo tanto, reconocer el Shabbat es reconocer la profundidad de lo que significa este tiempo. Porque este tiempo es una conexión con el Eterno, es una señal entre el pueblo de Elohim y el mundo. ¿Ya? Entre el pueblo de Elohim y el mundo. Amén. Entonces es importante este punto. El que dice yo le conozco es intimidad. Yo tengo intimidad con él, pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Amén. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde Bereshit, desde el principio. Amén. El principio es Bereshit, no Génesis. Cuando dice Bereshit, de principio habla de Bereshit, del primer libro de la Torá. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde Bereshit. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en él, en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Llámese hermano el creyente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conoces al que es desde Bereshit. Amén. Es la Torá viviente. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Jóvenes, han vencido al maligno. Amén. Ustedes están aquí, han vencido al maligno. Amén, porque el enemigo tiene los jóvenes allá afuera, haciendo desastre. Muchos, pues, no voy a hablar de todos. Pero si no cumple los mandamientos, entonces ¿dónde están? Entonces los jóvenes creyentes han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde Bereshit. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes
y la palabra de Elohim permanece en ustedes. Amén. Y han vencido al maligno. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Aleluya. Esto es para que nos fortalezcamos en nuestra fe. Amén. Que lo que hacemos no es en vano y que podemos mantenernos fuertes, como dice aquí, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Elohim permanece en ustedes. Esto es fundamental para el creyente, que la palabra permanezca en nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes, que oyeron ustedes que el antimashiach viene, así ahora han surgido muchos antimashiach. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si en aquel tiempo había antimashiach, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Kadosh y conoces todas las cosas. No les he escrito como si ignorara la verdad, sino porque la conocen y por ninguna mentira, porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Aquí es el Marya. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Marya? Aquí en la traducción también habla de Mashiach, de Elohim, el Adón. O sea, el Adón pues es Marya. ¿Quién es el que niega? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Vamos a ponerlo de esa manera. Este es el anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde Bereshit permanezca en ustedes. Está hablando de la Torá. Lo que han oído desde Bereshit permanezca en ustedes. Es decir, no dejen la Torá, la instrucción o el antiguo pacto, pues como lo conocimos. Si lo que han oído desde Bereshit permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo. Aquí liga la Torá con Yahshua HaMashiach y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Les he escrito esto sobre los que les engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les engañe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Cuando habla de la unción, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Ruach HaKodesh. Amén. No como que una persona tiene unción y va por ahí como si tuviera en el aire. No es así, esa no es la unción. Es la verdad en la mente y en el corazón. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabes que Él es Sadik, es justo, sepan también que todo el que hace Sedaká es nacido de Él. Importante. Amén. Él es Sadik. El que es Sadik hace Sedaká porque nació de Él. Vino de Él. Yahshua hizo una Keilah nueva, una esposa nueva. El que hace Sedaká es de Él, a Él le pertenece. Mira cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, no tiene intimidad con nosotros. Amén, porque no lo conoció a Él. No podemos tener intimidad con el mundo. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos transformados. Le veremos tal como Él es, aleluya, en su gloria, amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá. Amén. Aquí está ligada la Torá. En el antiguo pacto, el nuevo pacto está ligado al antiguo pacto. No se puede desligar. Pues el pecado es la infracción de la Torá. Amén. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados. No para quitar la Torá, sino para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, aquí está, ¿ve? No peca. No peca ni puede pecar. Si el Ruach HaKodesh está en su vida, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni tiene intimidad con Yahshua. Todo lo demás es un sentimiento del alma. ¿Ok? Porque yo, todo eso son sentimientos. Amén. Esta es una verdad muy directa. Pero es importante que así la veamos. ¿Para qué? Para que restauremos completamente nuestra forma de vivir. Amén. Reconociendo la obra de Yahshua, recibiendo el Ruach HaKodesh. Amén. Y permanecer Kadoshim, como hijos, como un remanente Kadosh. Hijitos, nadie les engañe. El que hace Sedaká es Sadik, como él es Sadikim. O son Sadikim como él es Sadik. El que practica el pecado es de Hasatán. Porque el enemigo, porque el diablo peca desde Bereshit, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del enemigo. Yahshua Mashiach reprenda a Satán. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar. Aquí está, no puede. Amén. Porque es nacido de Elohim. Entonces la persona que lo hace se separa del Ruach HaKodesh y deja la bendita Torah por completo. Amén. Entonces no permitamos que estas cosas nos sucedan. Por eso arriba al principio menciona a quién les está hablando. Y menciona mucho a la juventud, porque la fuerza de la juventud es importante para permanecer en esa fe, en esa esperanza. Amén. Porque no podemos definir los tiempos, pero digo, si tenemos cana entendemos que estamos más arriba, más avanzados que los jóvenes, ¿no? Los tiempos son del Eterno, pero la juventud sabe, cree y piensa que durará mucho tiempo. Por lo tanto, su fortaleza los lleva a tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ir en pos de la Torá, sabiendo y creyendo que nuestra fe está llena del Ruach HaKodesh. Y aquí nos está diciendo, mira, si tú no pecas, tú tienes al Ruach. Si tú pecas, tú no eres de Elohim. Haz lo que tienes que hacer para restaurar todo, porque Yahshua deshizo las maquinaciones del enemigo en contra tuya. Amén. Entonces debemos librarnos de todo eso, venir a los pies de Mashiach y mantenernos a salvo ahí, en esa sangre bendita que el Eterno, que Yahshua derramó por nosotros. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Verso 10. Todo aquel que no hace sedaká y no ama a su hermano no es de Elohim. Amén. No es de Elohim. Porque este es el mensaje que han oído desde Bereshit, que nos amemos unos a otros. Es el mandamiento que siempre ha existido. Amén. No como Caín, que era
del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, es decir, no cumplía mandamientos, y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Amén. Es una cosa que vemos siempre. No se extrañen de eso. No se extrañen. Si nos aborrecen, sabemos que somos de Mashiach. Ese como el, ese como lo que indica cuando hay calor y hay frío. Bueno, si nos aborrecen, ok, estamos bien. Si nos quieren, ok, nos falta algo, necesitamos hacer techuvá rápido. No, eso es lo que nos enseña, hermanos míos. No se extrañen si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Y sepa que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad, con el Ruach HaKodesh. Esto es una definición total de un hijo del Eterno. Amén. Y en esto conocemos que somos de la verdad del Ruach HaKodesh y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Estamos seguros, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Amén. Obediencia. Obediencia. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua HaMashiach, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado. El capítulo 4 dice: amados, no creas a todo espíritu, a todo Ruachim, o a todo Ruach, sino prueba los Ruachim si son de Elohim. Un día vamos a hacer una enseñanza de los 7 espíritus de Elohim. Amén. Porque está muy bien definido. Tenemos que entender o estudiar bien esta parte para que estemos apercibidos. Amén. Si no, prueben los Ruachim si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoces el Ruach de Elohim. Todo Ruach que confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne es de Elohim. Y todo Ruach que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el Ruach del anti-Mashiach, el cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Elohim, y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el Ruach de Elohim y el Ruach de error. Amén. Es decir, si tú tienes la Torah en la mente y en el corazón, y tú hablas a alguien que no tiene la Torah en la mente y en el corazón, no te va a escuchar. Por eso Yahshua
le dijeron a Yahshua, dinos ya si tú eres el Mashiach. Bueno, yo se lo he dicho desde Bereshit, pero no han creído porque ustedes no son de este redil. ¿Ya? No creen porque no son de este redil. Entre muchas cosas que hablaron en esa escena, estaban definidos. Amén. Porque no entendían, no reconocían a Yahshua. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Elohim. Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. Amén. Amar significa yo doy. No decirlo. Yo doy. Yo hago por mi prójimo. Por Elohim hago lo que tengo que hacer. Amén. Es el amor. Es decir, yo te amo. Ni siquiera me ha visto en 5 meses. ¿Cómo me va a amar? El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Eso es una acción, Él hizo. Él nos dio a su Hijo. Yo doy, Él dio a su Hijo. En propiciación por nuestros pecados. ¿Y nosotros qué hacemos? Amén. ¿Nosotros qué hacemos? Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros constantemente, apoyarnos. Amén. En oración, en lo que necesitemos. Amén. Apoyarnos como hermanos. Nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Hay personas que dicen, yo he visto a Dios. Yo voy a decir así, a Dios, porque a Elohim no pueden ver. Yo he visto a Dios. Pero la palabra dice, nadie ha visto jamás a Elohim. ¿Cómo una persona puede decir, yo he visto a Elohim? ¿Cómo lo has visto? La palabra misma dice, nadie jamás ha visto a Elohim. Aparte de que si lo ve, muere. Ni siquiera Moshe pudo verlo. Amén. ¿Cómo esa persona dice que vio a Elohim? Bendito Padre. Ahí ya tú ves si es hijo o no es hijo. Nadie ha visto a Elohim jamás, ni Moshe. Dice Yahshua, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces estamos hablando de el que me ha visto a mí físicamente, pues tampoco estábamos en esa época. Y cuando dice el que me ha visto a mí, estamos hablando ahora de lo que hemos recibido y entendemos quién es el Padre. Amén. Pero físicamente nadie ha visto jamás a Elohim, ni puede. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruach, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yahshua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en Él y Él en Elohim. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor y el que permanece en amor permanece en Elohim y Elohim en él. Pero no se confunda porque dice Elohim es amor, entonces yo hago lo que me da la gana y Él es amor y Él me acepta. No, Él no acepta al pecador ni al pecado, porque muchas veces entendimos o dijeron frente a nosotros, Elohim ama al pecador y aborrece el pecado. No, Elohim aborrece el pecado y aborrece al pecador. El pecador tiene que hacer teshuvá, arrepentirse y buscar al Eterno para que se salve, porque si no, no se va a salvar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, no hay miedo, porque sí tenemos temor a Yahweh, amén, pero no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, amén. De donde
el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y eso es en todo, en amor, en obediencia, en todos los puntos de nuestra vida. ¿Cómo obedezco a Elohim que no he visto y no obedezco a mi padre o a mi madre que los veo? Entonces, ¿cómo puedo obedecer a Elohim? Igualmente en el amor, en todos los aspectos es importante que entendamos. Amén. Para que seamos perfeccionados en Él. Bendito sea Elohim. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach o es el Marya, es nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿A quién le molesta celebrar el Shabbat? Es una belleza, ¿ah? Es una ricura entre los otros mandamientos. Pues este mandamiento hace que se restauren muchas cosas, porque en este punto logramos mantener nuestra emuná. Si nosotros cumplimos el Shabbat, logramos mantener nuestra emuná, porque aquí hay un cúmulo de cosas que tenemos que hacer. Mantener el amor familiar, mantener el amor con nuestros hermanos, mantener el amor hacia nuestro Elohim. O sea, este mandamiento 4, bendito el nombre del Eterno, que es cumplir el Shabbat, nos mantiene cumpliendo todos estos puntos que necesitamos. Amén. Incluyendo las otras fiestas. Pero este mandamiento que es reconoce el Shabbat, nos lleva a mantener los otros mandamientos. Amén. Bueno, puedo estar celebrando el Shabbat y estar peleado con mi esposa o con mis hijos, o que alguien tenga una necesidad y que yo no se la supla, o que yo no ame a Elohim. ¿Ya? Eso es incongruente. Entonces este mandamiento nos acerca y nos preserva. Amén. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra emuná. Creer, confiar y obedecer. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim? Este es Yahshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre. Aquí está. Y vamos a tomar atención en estos 3 versos que vienen, porque aquí hubo un cambio que Roma hizo. ¿Ok? Y tenemos que saber qué pasó aquí. Aquí está hablando el Shaliach. Este es Yahshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre. ¿Ok? Ya eso lo vimos en el tema de la sangre bendita. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Rúa, que es el que da testimonio, porque el Rúa es la verdad. ¿Ok? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ya los acaba de mencionar. ¿Ok? Los mencionó en el verso 6. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Bajamos al 8, donde dice el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Lo demás fue agregado. O lo anterior fue agregado. Donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, eso fue agregado. Y 3 son los que dan testimonio, pues esa es la parte correcta. ¿Ok? Dice, porque 3 son los que dan testimonio. Bajamos al 8. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan.
Así es la explicación de este verso. Además lo mencionó en el verso 6. Este es Yahshua Mashiach que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Lo mencionó arriba, ¿ya? Y estos tres concuerdan. Lo otro fue agregado porque las religiones creen en la Trinidad y lo pusieron para que justificara la Trinidad. Amén. Si recibimos, verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim, no tiene la vida. Amén. Estas cosas les escribo a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Elohim, para que sepas que tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Elohim. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Amén. Que son los errores que uno comete. Los pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Los que no podían ser quitados por la ofrenda del becerro. Amén. Cuando había adulterio, la gente las mataban o lo tenían que matar porque no había remisión de ese pecado. ¿Ok? Por eso Yahshua vino, para deshacer los pecados de muerte. La única sangre que nos limpia en conciencia, que nos limpia de pecados totales, en conciencia y físicamente, la sangre de Mashiach. Amén. Pero los pecados de muerte antes de Mashiach no se sanaban. Por lo tanto, la persona perecía. Amén. Hoy en día, el que no reconoce a Yahshua, pues tiene pecado de muerte dentro de sí mismo y pues no está salvo. Si se arrepiente, el Eterno le perdona sus pecados de muerte. Amén. Pero esto es importante, que reconozcamos cuáles son los pecados de muerte, porque antes de Mashiach esos pecados de muerte llevaban a la persona a morir directo, apedreada o como estuviera establecido de esa persona. Amén. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Fundamental toda esta información que tenemos aquí, ¿ya? Que estoy en lucha, que estoy en prueba, que no sé qué, son puras cosas religiosas. Haz teshuvá, busca, haz teshuvá, todo lo que puedas, ayuno, oración, todo hasta que seas sano por completo. El Eterno te haya perdonado por completo. Y el Eterno te libra de toda situación. El enemigo no te puede tocar, ahí lo dice, el maligno no te puede tocar. Y más arriba ya leímos en relación a eso mismo. Amén. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua HaMashiach, que es el verdadero Elohim. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Amén.
Yahshua es Yahweh. Hijitos, guárdense de los ídolos. Así culmina esta carta de el Shaliach. Guárdense de la idolatría. Porque la idolatría es un pecado de muerte. Amén. Las personas hacen idolatría y no saben que esos son pecados de muerte. Tremendo, ¿ah? Creo que ha sido bastante sustancial lo que hemos leído ahorita. Entonces, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor y tu compasión, por la vida que tú nos das, bendito Elohim. Gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos, Abba. Tú conoces todas las cosas, Abba, tú conoces la necesidad de nuestros hermanos. Y en esta hora queremos orar, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos en relación a la obra del Eterno, tú la cumples, Abba, a tus hijos. Que sea hecho, Abba, conforme a tus riquezas en gloria en Yahshua HaMashiach. Bendice a tu pueblo, la casa de Judá y la casa de Israel. Bendice a nuestros hijos, Abba, guíalos por senda de rectitud y en amor, y ayúdalos para que tu compasión esté sobre ellos, Padre amado, que puedan lograr su sueño, cumplir los objetivos, todos, que reunidos con nosotros siempre, Abba, en Emuná, Abba, tú les sustentes, Abba, bendice esta Keilah, bendice a nuestros hermanos que están en el exterior, Abba, que todavía no tenemos el privilegio de conocer. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, Abba, te entregamos este Shabbat y te damos gracias, y toda la gloria y la exaltación sea para ti. Abba, en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén, be amén. Que Yahweh les bendiga y que Yahweh les multiplique en todo para que puedan lograr muchas cosas esta semana. Shabu Atov, familia preciosa de Elohim.